Lado, mucho gusto. Gracias por la invitación a los asistentes, a mi profesor, el doctor William Zamacá, a quien le agradezco por este momento que nos está regalando. Es una persona a la cual admiro, es el jefe del programa de conciliación en equidad de la Cámara de Comercio de Bogotá, una persona con una trayectoria bastante amplia en estos temas de conciliación, de manejo de la comunidad. Excelente persona, sus palabras espero que eh, lleguen a buenos oídos. Le comentaba a él que yo tengo una tesis y es que los administradores, los miembros del consejo y las personas que trabajan con propiedad horizontal son por esencia líderes, tienen que ser líderes para ejercer este encargo. Dicho esto, doctor Zamacá, dejo el auditorio en sus manos como tal y bajo sus palabras. Gracias, Francisco. ¿Ahí me escuchan? Sí, señor. Bueno, muy bien, Francisco. Igual, pues, al doctor Estanislao y a toda la audiencia de este encuentro maravilloso que tienen de líderes y lideresas de propiedad horizontal. Mm, Agradezco la invitación del doctor Francisco Vera para, pues, un poco en un par de minutos hacer un contexto, quizás para que él pueda también orientar su tema de lo que pues se ha venido trabajando, digamos, en los escenarios de propiedad horizontal, en particular, digamos, en el tema de la convivencia y en esas situaciones de resolución de conflictos que se dan en la cotidianidad. Bien, pues acá digamos, nuestro amigo que estaba conversando acerca, digamos, del tema de la prevención de, digamos, de situaciones de incendio, manifestaba un alto volumen en el país de conjuntos o escenarios de propiedad horizontal. Hablamos y le entendía que alrededor de 12 millones de, digamos, de conjuntos o de espacios de propiedad horizontal. Entonces, imagínense tal cantidad de personas o de ciudadanos y ciudadanas que viven, digamos, digamos, en estos territorios, en estas zonas, y donde pues el ejercicio y la construcción de la convivencia y obviamente pues de todo el ejercicio de poder tener un relacionamiento, de poder, digamos, adelantar un escenario de convivencia, manifiesta también una cantidad y una serie de conflictividades inclusive a veces pequeñas, conflictividades menores que uno podría señalar, pero que en términos de que son menores y que no, a veces no son bien atendidas, no son bien resueltas, no son bien gestionadas, pues terminan escalándose y propiciando todo un fuerte escenario de tensión y de conflicto que obviamente pues va a perjudicar digamos, toda la vida y todo, digamos, el convivir que hay en estos espacios, en estos conjuntos de propiedad horizontal y en estas, digamos, pues también formas en las cuales pues estamos actualmente, digamos, desarrollando toda nuestra cotidianidad y pues nuestra forma de vida. Entonces ahí, digamos, hay grandes desafíos y grandes retos que obviamente desde, digamos, la experiencia que he venido trabajando la Cámara de Comercio de Bogotá a través del Centro de Arbitraje y Conciliación con el programa de convivencia comunitaria, utilizando herramientas también muy prácticas, muy efectivas, muy oportunas, muy cercanas al ciudadano, muy comunitarias también. Y cuando hablo de lo comunitario, no en el sentido de que lo comunitario es solamente para los estratos uno 2 o 3 sino el sentido de comunidad también, digamos, proyectado a todos, digamos, los estratos que hacen parte, digamos, de esa identificación sociodemográfica que existe precisamente y que se han establecido en muchos, digamos, de estos conjuntos de propiedad horizontal o unidades de vivienda, donde pues, muchos están, digamos, ahí ejerciendo, como lo he venido diciendo, todo, digamos, su cotidianidad y su experiencia de vida. Entonces, desde, digamos, esta práctica, este ejercicio, pues hemos venido proponiendo cómo, digamos, los mecanismos alternativos de solución de conflictos vienen a ser, digamos, un escenario importante digamos, de la trámite y de la gestión
de toda la conflictividad y veamos, digamos, no solo la conflictividad que hay, porque a veces decimos, no, la conflictividad es entre los vecinos, que el vecino del apartamento tiene la mascota o coloca su radio, su equipo o su música a alto volumen o hace sus encuentros o sus actividades sociales también a altas horas de la noche, o bueno, tiene, digamos, una serie de experiencias, de prácticas personales, individuales o familiares que pueden a veces no coincidir con las de su vecino, pero también está, digamos, todo el escenario, y aquí, digamos, lo veo, digamos, en estos líderes y lideresas que están participando en este espacio, hay también, digamos, en los gobiernos corporativos, digamos, en las directivas de la propiedad horizontal, también una serie de conflictividades que a veces emanan y también irradian y llegan también a afectar pues la convivencia digamos el buen, digamos, esa armonía o esa buena armonía que debe existir en estos espacios, porque pues hay tensiones, hay confrontaciones, hay divergencias, hay disparidades entre las formas, digamos, de administrar y de manejar pues los conjuntos o las unidades de propiedad horizontal y eso, pues, obviamente, da, digamos, unas pautas o dan unos, digamos, unas situaciones en las cuales, pues, a veces hay unas confrontaciones o unas disparidades de expectativas, de intereses y de formas de atender muchas de las necesidades y muchos de los, digamos, de las rutas y de las acciones que se deben adelantar en las unidades de propiedad horizontal o en los conjuntos de propiedad horizontal. Y eso también es importante para que pues, se tenga en cuenta dentro de pues, dentro de todos estos espacios y unidades de vivienda, como también, vamos, en los cuerpos directivos de las unidades de propiedad horizontal y de los conjuntos de propiedad horizontal son ejemplos, son referentes de no que no existan conflictos, porque también es bien cierto y es importante señalarlo, no queremos pues acá, como dicen algunos otros profesionales, tapar el sol con un dedo, sino acerca del conflicto, o sea, el conflicto está con natural, está precisamente en ese ejercicio y en esas prácticas y en esas relaciones que se van estableciendo ahí, digamos, en el ejercicio del convivir, en el ejercicio de organizar, en el ejercicio de dirigir y de poder proyectar una administración de un conjunto de propiedad horizontal o de una unidad de propiedad o unidad de propiedad horizontal. Entonces, en ese marco es donde realmente pues, se va a dar el conflicto y lo que necesitamos es tener las herramientas para resolver esa conflictividad. Por eso, poco para dar cuenta, digamos, de pues todas estas situaciones o estas pautas de comportamiento que realmente pues establecen por las mismas dinámicas que ejercen, digamos, estos ejercicios tanto de dirección como de convivir, pues hemos, digamos, planteado que los conjuntos de propiedad horizontal pues manejen, digamos, el escenario de los mecanismos alternativos de solución de conflictos y cuáles son, digamos, esos escenarios iniciales del manejo, digamos, de la resolución de los conflictos en digamos, en estos espacios. Pues el primero, pues está el comité de convivencia, que yo creo que pues debe estar, digamos, fortalecido, se debe recrear, se debe innovar y se debe lograr que haya una buena participación de los miembros de ese conjunto de propiedad horizontal y de los equipos directivos para que se le dé quizás un lugar de importancia, vamos, a estos escenarios de los comités de convivencia, que sirvan, digamos, de mediador de los conflictos en propiedad horizontal, pues según, digamos, la ley, o sea, la ley también lo tiene establecido, la ley 675 pues señala a los comités de convivencia como unos escenarios valiosísimos e importantes y muy digamos, de esa cotidianidad, de ese día a día, de esa cercanía que puede tener, porque ahí es donde pues, van a llegar esos conflictos, tanto de los directivos con los digamos, entre ellos mismos, como entre los directivos y los vecinos que viven en ese conjunto de propiedad horizontal. Entonces, ahí ese escenario es natural, es un escenario natural y está, pues como lo señalo, reglamentado digamos, por la ley. Pero, digamos, también hay otros mecanismos que pueden servirle, digamos, a los escenarios de propiedad horizontal en caso que, digamos, el conflicto
pues llegue a escalarse o llegue a necesitar de otras herramientas, porque pues a veces el manejo pues se intensifica, se vuelve, digamos, a veces bastante tenso y pues se requiere a veces digamos, de otras herramientas o otros conocimientos o otros actores que propicien, digamos, ese escenario. Para eso, pues también está, digamos, el tema de la conciliación en equidad, que es un poco lo que, pues, Francisco, pues, mencionó, digamos, en el marco de la presentación del trabajo que se viene haciendo desde precisamente la Cámara de Comercio de Bogotá y el programa de convivencia comunitaria. Impulsar un mecanismo de resolución de conflictos que es de carácter comunitario digamos, de vecinal y que tiene, digamos, la trayectoria y un poco el reconocimiento en especial, digamos, de todo, digamos, el marco jurídico legitimado y reconocido para que pueda, digamos, actuar dentro, digamos, de precisamente todas estas conflictividades que se dan en el escenario comunitario, en el escenario vecinal y más en ese escenario de la propiedad horizontal. Y que tiene de ventaja, digamos, muy puntualmente el tema de la conciliación en equidad, que es, digamos, llevada a cabo también por vecinos y vecinas que conocen digamos, el espacio en este caso de propiedad horizontal, conocer el vecindario, el barrio, la cuadra, el escenario donde, digamos, se propician esos conflictos y puede, digamos, ser ese tercero facilitador para lograr, digamos, si en caso de que no se dé en ese espacio natural que son los comités de convivencia, pues una resolución de un conflicto. Y lo otro es que pues no tiene, digamos, ningún costo, es, digamos, otra ventaja tan importante que es de carácter gratuito, o sea, los conciliadores y conciliadoras en equidad que se postulan, y que pueden ser postulados, digamos, de las mismas comunidades, pueden ser, digamos, inclusive esos miembros de los comités de convivencia que pueden adquirir esa categoría, ese rol de conciliadores en equidad y que lo van a hacer de manera voluntaria, de manera ad honorem, o sea, sin ninguna contraprestación. Igualmente puede, digamos, darse esta posibilidad y esta oportunidad para que sean, digamos, los vecinos y las vecinas quienes usen esto sin ningún costo. Entonces, ahí hay otra ventaja. Y la tercera ventaja y la más especial es que es cercano, o sea, está cercano, digamos, a esas comunidades, conocen, digamos, de esas problemáticas, tienen, digamos, la cercanía y la confianza con sus vecinos y pueden, digamos, ayudar a resolver esa conflictividad de la mano, pues, obviamente, como lo señalaba, de tener, digamos, un buen e importante respaldo jurídico, porque, pues, el acuerdo que se llega a través de un acta de conciliación en equidad pues tiene presta mérito ejecutivo, ya que realmente si se incumple, pues se lleva a unas instancias donde puedan, digamos, hacer la exigencia y el cumplimiento de este, y pues ya hacer tránsito a cosa juzgada, quiere decir que pues ese caso, esa situación, pues ya no es necesario llevarla a otra instancia, a otro escenario, porque ya tiene, digamos, una decisión frente a una autocomposición o a un arreglo que pueden llegar a establecer o a un acuerdo que puedan llegar a establecer las personas que están involucradas en ese conflicto. Entonces, vean, digamos, la importancia que tiene, digamos, la resolución de los conflictos a través de los mecanismos alternos de solución de conflictos, porque acompañan, digamos, todo el escenario de los comités de convivencia, le permiten, digamos, también a ese cuerpo directivo que permanentemente puede estar en tensión interna o puede tener, digamos, una serie de dificultades, de controversias entre ellos, pero también con los vecinos y con las vecinas por el desarrollo, el desempeño de la administración y ponerlo, digamos, en consideración. Sumado, pues también hay otros escenarios, otras herramientas también muy posibles dentro de los mecanismos, como es la amigable composición, que inclusive en algunos escenarios se ha venido impulsando de que exista dentro de los comités de convivencia también amigables componedores, que son como esos terceros también que median y que buscan que se concilien las situaciones que se pueden presentar, como les digo, muy comúnmente y que todos conocemos acá en los conjuntos de propiedad horizontal, que es todo el tema, digamos, de las mascotas, el tema de los ascensores, el tema de los parqueaderos, el tema de los espacios comunes, todo, digamos, esos roces y a veces esas, digamos, dificultades que se presentan por o la falta de comunicación o la mala comunicación que se da, digamos, digamos, un territorio o en un escenario a veces bastante mm, mm, complejo, ¿no? Complejo porque hay una serie, digamos, también de
vecinos y vecinas de diversas procedencias, de diversas regiones, que tienen, digamos, unas cosmovisiones, unas cosmogonías muy diferentes a las que cada uno de nosotros tenemos. Ya si algo se da en un espacio, en una unidad de propiedad, de propiedad horizontal o en un conjunto de propiedad horizontal, es la diversidad, la variedad, digamos, esa multietnia que también está ahí, y pues de ahí proviene también, digamos, muchas de las conflictividades, porque pues vemos el manejo o la forma de festejar o la forma de adelantar su relacionamiento social, o de ver, digamos, cómo está manejándose, administrándose el conjunto de propiedad horizontal, o lo que se puede o no se puede dentro de uno de estos espacios a veces tan condensados y tan pequeños, pueden ser a veces pues, un gran, digamos, espacio de, digamos, eh, conflictividad que mal manejada y mal llevada, pues puede terminar, digamos, en escenarios de bastante agresión, de bastante violencia y de bastantes dificultades en los escenarios de propiedad horizontal. Con esos 12 millones uno podría decir que el 70-80% de las personas de no solo de Bogotá, sino de la gran mayoría de ciudades, inclusive de Soacha, que ya estuve en Soacha, y realmente pues el tema de la propiedad horizontal allá está pues bastante crítico, de cara pues a que ya no tienen vías para donde, digamos, movilizarse fácilmente. El tema de los servicios públicos se les desbordó, y el tema, digamos, de poder prestar un servicio de educación a los niños y niñas que están llegando, digamos, a ese, por ejemplo, a ese municipio, pues se les está volviendo, no lo quiero decir en unos términos porque no me parece que los conjuntos de propiedad horizontal sean unas bombas de tiempo, sino son un espacio de bastante tensión social y comunitaria, y se les está volviendo, digamos, una situación bastante crítica, digamos, en términos de lo social y de lo comunitario. Entonces, acá, digamos, es importante volver, digamos, entonces a fortalecer. Yo creo que la invitación es cómo fortalecer los comités de convivencia propios, digamos, de los conjuntos de propiedad horizontal o estas unidades de propiedad horizontal, que son naturales y que tienen, digamos, el ejercicio también reconocido de la ley 675, para que, digamos, puedan operar, puedan, digamos, estar ahí, pero estar acompañados de otras figuras, de otros mecanismos de resolución de conflictos que les permitan potencializar digamos, una idea y una apuesta y una proyección de la resolución de toda la conflictividad que, como les dije, pues es connatural pues a estos espacios y estas relaciones sociales y comunitarias que se dan en los conjuntos de propiedad horizontal. Entonces, creo que con este matiz, invitarlos, el programa de convivencia comunitaria pues está a la orden para que puedan, digamos, podemos hacer, digamos, una serie de actividades tanto de capacitación, de formación, y orientar, digamos, cómo todos los líderes y lideresas que hacen parte, digamos, de estos conjuntos de propiedad horizontal son o pueden ser conciliadores o conciliadoras en equidad, postulados desde, digamos, desde los mismos comités de convivencia o de las mismas administraciones de propiedad horizontal. Eh, todo, digamos, el proceso es gratuito, el proceso de formación es gratuito, no tiene ningún costo, está respaldado, digamos, por un acompañamiento y una experiencia, como les digo, de 23 años, y de una serie de docentes y de talleristas también de importante trayectoria en este, digamos, en este ejercicio, y pueden servir digamos, dar, digamos, una buena, un buen aporte a la convivencia y a la resolución pacífica de los conflictos, que es lo que, digamos, necesitamos. No sé si ustedes vieron hoy en un noticiero, y que, pues, digamos, a veces se le vuelve uno paisaje, digamos, esas agresiones, esas acciones violentas, un par de ciudadanos, inclusive pues uno diría que pues no son ciudadanos de estrato 1, 2 y 3, sino deben ser ciudadanos de estratos mucho más altos, porque estaban en una graduación de la Universidad de los Andes, se enfrentaron por un parqueo, digamos, y casi terminan matándose ahí entre ellos por solamente el momento de parqueo. Esas situaciones, las vistas en los conjuntos de propiedad horizontal,
que se ven porque se rayó el carro, porque pues él utilizó parte, digamos, del parqueadero y en otras, digamos, otras temáticas, se nos está convirtiendo en paisaje. ¿Qué quiere decir convertirse en paisaje? O sea, que ya eso no nos conduele, que eso ya no nos hace mella y que eso ya pareciera que no nos importara. Y eso es realmente lo que tenemos que evitar. Tenemos que ver cómo logramos consolidar a líderes y lideresas que estén interesados, que estén motivados y comprometidos en poder hacer un ejercicio de solidaridad y de voluntariado dentro de sus conjuntos de propiedad horizontal, dentro de estas unidades de propiedad horizontal, para que puedan aportar a esa, digamos, a esa resolución de los conflictos de manera pacífica, con unas herramientas, con un respeto y también, digamos, con unas garantías tanto legales como comunitarias para que puedan, digamos, ser sostenibles en el tiempo y eso pues lo permite pues esta propuesta que tiene la Cámara de Comercio de Bogotá a través de su Centro de Arbitraje y Conciliación con el programa de convivencia comunitaria, que es adelantar y desarrollar y fortalecer la conciliación en equidad como una herramienta de acceso a la justicia y de construcción colectiva de convivencias armónicas en la ciudad y en los conjuntos de propiedad horizontal. Listo, Francisco, entró, digamos, ahí en ese contexto y pues le agradezco mucho el espacio y la posibilidad y al doctor Stanislao por este espacio y por este ejercicio tan importante y valioso que están haciendo el día de hoy para reflexionar y para poder dar cuenta de las necesidades y de cuáles son esas oportunidades que tiene y esos retos y desafíos que tiene la propiedad horizontal en estos momentos. Osama, como siempre, agradecido con usted, más que gratitud no le puedo que profesar. Me hacen una pregunta interna, me dicen, doctor Francisco, por favor, ¿dónde pueden comunicarse e inscribirse para conciliador en equidad? Si quieres, Entonces, le puedes regalar mi correo, william.zamacá@ccb.org.co, que usted lo tiene, nos pueden escribir ahí y con mucho gusto nosotros le enviamos la información. En estos días vamos a iniciar un proceso de formación eh, presencial, intensivo, lo hemos denominado así, de formación de conciliadores en equidad para las localidades de Suba y de Kennedy y el municipio de Soacha. Si hay alguno que esté interesado, pues me puede escribir y pues miramos, o si no, el año entrante, pues vemos cómo los vinculamos en los nuevos cursos y formaciones y procesos de implementación que vamos a hacer, también de conciliación en equidad en Bogotá y en algunos municipios cercanos a la ciudad de Bogotá. Pero usted lo puede compartir aquí por el chat mi correo electrónico. doctor, William, todas en minúscula, ¿no? Porque ahí aparece la inicial en mayúscula y a veces puede tener problemas el correo, se le puede rebotar. Todo en minúscula. william.zamaca@ccb.org.co. sí, no queda más que agradecer porque pues entiendo el tema de conciliación. Sé que mucha gente también lo entiende, pero el tema de la conciliación en equidad, de la convivencia, no es fácil. A pesar de que es algo tan común, el ejemplo que usted acaba de citar con los muchachos de los Andes, es un ejemplo de ese margen de tolerancia que estamos perdiendo como tal y que lleva a eso. Y que las propiedades horizontales, igual como hablamos esta mañana, eh, están llenando las urbes. Estamos hablando de barrios en Bogotá que ya no hay barrios, sino solamente conjuntos, edificios. Y es un amontonamiento, con el respeto a la palabra y a las personas, de personas en lugares muy cerrados. Y los seres humanos como animales que somos en parte, también el encierro nos puede generar y sacar de ciertas circunstancias, no tolerar el ruido del vecino, el ruido del niño que se despierta a las 2 de la mañana. La pandemia nos dejó muchas enseñanzas que lamentablemente estamos olvidando hoy en día. Por eso yo soy de las personas que le agradece a la Cámara de Comercio, a su programa de conciliación y equidad, abrir esta posibilidad, esta oportunidad. Quienes puedan postularse, quienes puedan vincularse, vale la pena porque hay personas y docentes con una experiencia maravillosa, como el
doctor Samacá, el doctor Alfredo Revelo, el doctor César Gordillo, y pues, una cantidad de profesionales eh, expertos en estos temas que hacen que ustedes, cuando tienen contacto con las personas que administran, como sea el administrador, sea el presidente del consejo, sea el contratista para la copropiedad como tal, le dan manejo. Yo he visto casos donde lamentablemente es más conciliador y gerencia mejor en cuanto a convivencia el guarda de seguridad o la señora de aseo que el mismo administrador. ¿Por qué? Porque muchas veces el administrador también, como es una persona normal, llega con los guantes puestos, llega a pelear con su comunidad. Y un líder no puede permitirse eso. No quiere, pues, en mi opinión, no quiere decir que lo pueda hacer, que no lo debe hacer. Todos somos humanos y tenemos manejo, pero el administrador, el presidente del consejo, cuando acepta este cargo, tiene que concentrarse en eso. Y sobre ese punto, pues es convivencia como tal, que es la preparación y la calidad. No sé si el doctor Samacá de pronto tiene algo que me complemente ahí, que en su experiencia amplia. Con respecto a qué, perdona, no, Señor, con respecto a, de pronto en cuanto al manejo, la experiencia, estamos hablando de que muchas veces el portero o la señora de los servicios generales es más conciliadora que los mismos miembros del comité de convivencia y que el mismo administrador presidente del consejo. O sea, muchas veces he visto que son ellos los que resuelven los problemas, son ellos los que se ponen a mediar entre los vecinos, como tal. Y es increíble, esto es una autocrítica que yo hago para este grupo de líderes, para que veamos esos ejemplos y los tomemos. No sé, doctor, sí, si sí, en su experiencia. digamos, en esos temas, gracias Francisco, no había ubicado bien como la referencia, es, digamos, que suele no, digamos, pasar no solo en los puntos de propiedad horizontal, sino digamos, en muchos temas de la institucionalidad, donde pues, digamos, el poder o los pseudopoderes que adquieren, digamos, ciertos funcionarios o ciertas personas, pues digamos, eh, eh, no les permite, digamos, tener un buen manejo en el tema de la resolución de los conflictos, porque pues digamos, su sentido a veces autoritario y el mal manejo que puede darse a la comunicación y al tema de las relaciones humanas, pues digamos, no les permite encontrar las rutas y las vías adecuadas para de pronto dar respuesta a las conflictividades. Y bien lo dice usted, a veces, digamos, en los conjuntos de propiedad horizontal, pues es el señor de seguridad el que termina pues resolviéndole a uno el conflicto o mediando, digamos, en una situación de conflicto o dando las pautas de cómo, pues, digamos, darse una resolución de un conflicto. A veces, pues, digamos, hay una situación de, digamos, tensionante entre un par de vecinos y lo que, pues, cada cual hace es, bueno, el afectado llama a la portería, a la recepción y, pues, tiene que subir el señor, digamos, de seguridad y hacer, digamos, de mediador o de conciliador de esas situaciones. Y a veces va el administrador o la persona que está, digamos, encargada ahí digamos, del conjunto propio horizontal y al contrario, a veces termina agrandando el problema, inclusive haciendo parte, digamos, del conflicto y no resolviendo nada. ¿Por qué? Porque pues antepone a su autoridad, a su poder y no más bien su inteligencia social y emocional que debe estar, digamos, presente en un buen manejo y una adecuada ruta comunitaria y vecinal para resolver estas situaciones, que es a veces escuchar a alguien, poder dialogar, es crear un espacio de encuentro, bueno, usar unas herramientas, unas técnicas muy sencillas y muy oportunas que permitan que una situación conflictiva pueda atenderse o no se escale. Muchas gracias, doctor. Yo le pido a todos los asistentes, creo que todos hemos visto, los que hemos vivido con propiedad, que comencemos a revisar en nuestra memoria qué conflicto hemos visto, qué conflicto hemos tenido, cómo lo hemos manejado. Porque la idea de este conversatorio es hacer reflexionar
que reflexionemos. Todos hemos tenido problemas, todos hemos sido el detonante y muy pocas veces somos los que solucionamos el problema. Estamos en un país que ha vivido en guerra. La paz es importante para todos, pero si desde nuestras casas y nuestros conjuntos o edificios no tenemos esa tranquilidad, pues como país no lo vamos a lograr. No nos van a hacer ese tema. Ahora, este tema de la convivencia, el manejo del conflicto y el control interno es, es relacionado en una línea. ¿Por qué? Porque yo les traigo una definición general que cualquier persona la puede buscar. ¿Qué es el control interno? Bueno, dice, se entiende como el control interno el conjunto de procedimientos que es necesario realizar para que la empresa pueda mitigar riesgos o niveles admisibles. ¿Significa esto qué? Que yo, como administrador de la nueva era, tengo que mitigar esos conflictos, tengo que prevenir esos conflictos que pueden presentarse. Para eso, ¿qué requiero? Prepararme. Requiero tener unas claridades, que las puedo tener, que las tengo que fortalecer como tal. Y es extremadamente importante estos dos, estos dos puntos. Pero un tipo que pensas que está bloqueando. Es importante todo esto. Nuestra constitución, nuestro marco normativo, regula todo en cuanto a la convivencia. No es que el administrador de la nueva era o que todos los ciudadanos estemos haciéndonos un favor al buscar una sana convivencia. Podría traer mucha normatividad como tal, pero pues para los que conocen más o menos y pueden tomar notas, les puedo indicar el preámbulo de nuestra Constitución, el artículo primero de la Constitución, el artículo 116 de nuestra Constitución, dan los marcos generales de la obligación que tenemos los colombianos y los residentes en Colombia de buscar una sana convivencia. Perdón, responda con mensaje. Ahora, la ley 675, en su artículo 58, perdón, es el artículo 58, quienes tengan los libros lo pueden consultar, nos habla directamente de la solución de conflictos y nos da un procedimiento. No quiero que este conversatorio se convierta en leerles a ustedes normas como tal, que sí es importante conocerlas, pues les pido por favor que tomen nota como tal, para que después la estudien. Como el doctor Samacá mencionó, estos diplomados de conciliación y equidad es bueno prepararse. ¿Por qué? Porque sentarse con las personas, hablar, sentarse al administrador, ¿quién llega? La gente que tiene problemas. Al presidente del consejo, ¿quién llega? La persona que tiene problemas. El profesional que presta sus servicios para una copropiedad llega a prestar un servicio para solucionar los problemas, conflictos, inconvenientes. Entonces, vemos que tenemos ya la Constitución, artículos citados, el preámbulo, el primero y el 116. De la ley 675, importantísimo el artículo 58 que habla de la solución de conflictos. Más adelante lo vamos a desarrollar. También tenemos de la misma ley 675, que no es muy clara, pero se desarrolla el artículo 51 de las funciones del administrador. Y por ahí en el numeral 11 dice, notificar a los propietarios de bienes privados por los medios que señale el respectivo reglamento de propiedad las sanciones impuestas en contra por la Asamblea General o por el Consejo de Administración, según el caso, por incumplimiento de las obligaciones. Más de un administrador dice esto, yo no convivo, no hago convivencia porque yo solamente cumplo con eso. Pero resulta que la Corte Constitucional, en sentencia C318 del 2002, magistrado ponente, el doctor Alfredo Beltrán Sierra, en una eminencia como tal, que condicionó todo esto. ¿A qué? Al debido proceso. Entonces,
Aquí, ¿por qué cito este artículo? Porque los órganos administrativos, llámese administrador, llámese asamblea de copropietarios, llámese consejo de administración, y en algunos casos el revisor fiscal, tienen que, su finalidad primaria es esa, una sana convivencia. Para que esa sana convivencia, pues el tema acá es correlacionado con el control interno, precisamente para eso. Y acá voy a colocarlos otra vez a pensar en un tema sencillamente. Todos los que hemos estado en la asamblea hemos visto que hay planchas, los de tal torre se están lanzando, los de tal torre se están lanzando al consejo. Gana uno, pierde el otro. Pero muchas veces quien pierde se vuelve oposición. Estamos hablando como temas políticos. Y entonces es una oposición que si logra llegar en el consejo, llega a sabotear. O no está en el consejo, sabotea, ataca. Y no les pregunta muchas veces por qué está atacando tanto al administrador. No es que me cae mal, ese señor no me atiende a bien, me contestó feo una vez. Entonces se vuelve algo personal. Y el control interno no tiene que volverse personal, en mi opinión. Tiene un efecto personal, eso no se puede discutir, pero tenemos que ser responsables cuando creo que el doctor Samaca me informa que se retira porque tiene más compromisos. Yo le agradezco estos minutos que nos dio, esta charla que nos dio. Los invito a que tomen contacto con él, las personas que les interese el tema de conciliación en equidad como tal. Es una muy buena posibilidad, es una buena oportunidad para prepararse. Yo soy abogado, soy conciliador en derecho y créanme que cuando tuve la fortuna de ser parte de este diplomado de conciliación en equidad, me cambió muchas cosas en mi forma de pensar que las veía desde otro enfoque. Y esto es gracias a ese señor que tienen en pantalla, que es el doctor William Zamaca, a quien respeto y admiro mucho. Bueno, Francisco, muchas gracias por la oportunidad, por el espacio. Y bueno, no quiero irme sin agradecerles e invitarles a que de verdad trabajen eh, no solo los temas administrativos, sino también que fortalezcan esas habilidades, esas capacidades y de resolución de conflictos que son tan necesarias en todos los ámbitos y en todos los ambientes y puedan, digamos, dar cuenta de unos espacios de propiedad horizontal mucho más armónicos y mucho más llevaderos a los que realmente a veces pues nosotros y muchas más ciudadanos y ciudadanas tienen que enfrentarse con a veces angustia y con temor porque pues pasan muchas cosas alrededor digamos, de la convivencia. Mil gracias. A usted, doctor Zamaca. Gracias a mi lado y a todos, a todas, muchas gracias. Bueno, eh, para quienes cualquier información adicional como quieran acerca de diplomado de conciliación y equidad con la Cámara de Comercio de Bogotá, pues el doctor Zamaca facilitó su correo electrónico, pues también con mucho gusto los podré, también desde lo que me corresponde a mí, pues atender y dar orientaciones, porque pues así como en nuestro aviso en pantalla dice el administrador de la nueva era, esta preparación en esos cambios que tenemos legislativos y vigentes en este momento nos obligan a prepararnos para eso. Esa marca que se retiró ya, entonces, eh, como la temática que está manejando el doctor Stanislao son preguntas atrás del chat, entonces yo le pedí al doctor Stanislao que si hay alguna pregunta en este momento, pues para de una vez resolverla, para continuar. Doctor Francisco, en este momento pues no registro en el chat. Los invito a que lo hagan, tema importantísimo además relacionado con el control interno y con todo aquello que pasa entre miembros de consejo de administración, administradores, contratistas y también miembros de la Asamblea General. Y qué mejor que dentro del marco de la convivencia y dentro del marco de la conciliación en equidad,
evitemos que se salga el control interno de orden o que nos molestemos porque nos controlen, doctor Francisco, que también pasa en la propiedad horizontal. Hay algunos, no son todos, administradores que no les gusta el control e inmediatamente a la crisis, al conflicto, a la pelea, a la discusión. ¿Y qué mejor que aprender, que reafirmar, que conocer? Negociación, mediación, resolución de conflictos. La invitación a los miembros de los comités de convivencia que la ley los dejó cojitos y no me les dijo cómo afrontar este tipo de crisis, de eventos y demás. La invitación del doctor William Zamacá, del doctor Francisco Vera, no la dejen pasar. Además, para que vean que sí hay instituciones, que hay una oferta institucional decidida a aportarle a la propiedad horizontal en cuanto a la negociación de conflictos. Escriban para que le pueda transmitir, por favor, al doctor Francisco Vera y doctor Francisco continúe, tenga la bondad. Listo, para tener ese tema, aprovechen, mi consejo es aprovechen eso. ¿Por qué? Porque estos cursos, estos diplomados no son baratos, no son costosos. En este momento hay un patrocinio que lo está dando la Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Conferencia. Quienes han hecho la gestión han averiguado cuánto cuesta un diplomado de estos, se han dado cuenta que es un valor considerable y no lo hagan por el valor, hay que hacerlo por la vocación, por el manejo. Cuando ustedes, yo soy abogado, yo litigo como tal, o sea, también manejo pleitos, y es donde uno cuando, y acá más a sacar un temita como lo venía organizando, para que pues, ustedes vayan comprendiendo el tema de por qué el control interno. Cuando los abogados revisamos un caso de una copropiedad, tenemos que mirar los antecedentes, y esos antecedentes nos llevan a muchas cosas. La normatividad, la normatividad ha cambiado tanto en este momento. En un ejemplo, la ley 2220 del año pasado, que es el nuevo Estatuto de la Conciliación, trajo nuevas normas. La nueva normatividad obliga a muchas cosas. Muchas personas han escuchado, creo que acá es más o menos entendido, el tema del requisito de procedibilidad. Para quienes no saben qué es eso, les voy a explicar rápidamente. La procedibilidad es una orden que da la justicia en Colombia para poder iniciar procesos de litigio, los procesos de litigio como tal. Y es donde ustedes como profesionales tienen que prepararse. ¿Por qué? Porque les está haciendo el amarre. La convivencia lo vemos como un favor, pero la ley en Colombia nos obliga a tener una buena convivencia. Por eso tenemos un Código Nacional de Policía, que su nombre realmente no es ese. Te lo voy a decir cómo está en la norma como tal, para que tengan presente. Acá el pantallazo, y a esto es que quiero llegar. Buscador. ¿Por qué? Porque hago esta claridad. Cuando a uno como abogado le consultan muchas cosas, muchas situaciones, muchos ejemplos, la gente no sabe realmente cuál es su conflicto. Muchas veces las personas hablan tengo un inconveniente con el vecino, pero no saben cuál es el inconveniente. Realmente no lo saben. El administrador dice, no, tengo inconvenientes con un empleado, pero realmente no sabe si el inconveniente es laboral o de convivencia. Y es esto lo que el primer punto de notaría que les dejo a ustedes, para que cuando tengan sus inconvenientes, yo no lo quiera, lo primero es determinar qué problema es, cuál es la naturaleza de ese problema. Por eso, ese es en parte el fundamento del requisito de procedibilidad, porque muchas veces la gente acudía a la justicia y no sabía cuál era su problema, no lo sabía, y entonces hace que la gente que se congestione. Les voy a colocar uno de los ejemplos más comunes.
el vecino me dijo que yo era un ladrón. Entonces me está injuriando, me está calumniando, vamos a la fiscalía, proceso penal, y así empieza un proceso. ¿Qué pasa? Van, colocan el tema en la fiscalía y la fiscalía, ¿qué les va a decir? Les va a citar, en algunos casos, a conciliar. En otros casos les va a decir, no, acá vemos que acá no hay un tema de penal, sino lo remitimos por ley 1801, lo dice Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en su artículo primero dice objeto. Las disposiciones previstas en este código son de carácter preventivo y buscan establecer las condiciones para la convivencia en el territorio nacional al propiciar el cumplimiento de los deberes y obligaciones de las personas naturales y jurídicas, así como determinar el ejercicio del poder, la función y la actividad de policía, de conformidad con la Constitución y el orden jurídico vigente. ¿Qué significa eso? Que bajo Código Nacional de Policía y Seguridad y Convivencia, los van a enviar a una casa de justicia, en ese porque más de las muchas personas que están asistiendo hoy acá han tenido que vivir la situación. Y ahí les hacen un tema de aplicación del artículo 154 del Código Nacional de Policía, que se llama mediación policial. Ese artículo fue modificado por la Ley 2220, Estatuto de la Conciliación, y es el que nos trae a todos estos problemas. Vuelve el tema y la pregunta, ¿y qué tiene que ver esto con el control interno? Sencillamente, si yo no hago un control interno, como tal, si no sé, pues la definición de control interno, que es el tema de prevención, como administrador de la nueva era, voy a dar una mala indicación. Si tengo un conflicto entre dos personas que se agredieron, y muchas de las respuestas del administrador es citarlos al comité de convivencia. Cuando hay una agresión, no le corresponde al comité de convivencia, perdón. Y más cuando a veces el comité de convivencia no está presente como tal en una forma de vida. ¿Qué tiene que hacer el administrador? Dar una orientación, decirle, el doctor está aislado, su discusión con el doctor Vera ya se nos sale de las manos. Yo le aconsejo que vaya a la Casa de Justicia y exponga su caso para que cite al señor a solucionar su problema. O le aconsejo, como es un tema de convivencia, y mientras que se hace el proceso haga con el comité de convivencia, porque la gente toma partido, vaya a un centro de conciliación en equidad y cite a su vecino para solucionar el problema. Ese es un ejemplo. El otro ejemplo es el control interno. Tengo un problema laboral con un empleado. No tengo la organización como debe ser dentro de la copropiedad. Tengo un tema de acoso laboral. ¿Qué hago ahí? ¿Dónde está el control interno si no conozco qué procedimiento tengo que hacer? Entonces tengo que prepararme. Y este tema, que es esta charla que estoy haciendo a ustedes, es una charla. Porque el tema, créanme, esta mañana comentaba con el estabilizador tema, y es muy extenso. Acá, la propiedad horizontal no es una isla. Tiene problemas laborales, civiles, comerciales, penales, fiscales, tributarios, sociales, y todos los que ustedes quieran que manejar como tal. Por eso, el tema, le traigo el tema de lo que nos dejó la pandemia. ¿Cuántos durante la pandemia tuvimos que estar encerrados y trabajar desde nuestras casas? ¿Y qué pasaba? No es que me estoy conectando, pero me toca trabajar de noche, pero los vecinos les da por colocar músicas ahora y yo tengo que trabajar y la bulla no me deja. O otros problemas, están golpeando mucho, están haciendo obras. Todo eso alimenta lo que el doctor Salamanca nos está diciendo. Pero el administrador de la nueva era, el consejero de la nueva era, el profesional que presta sus servicios en la nueva era, porque las copropiedades hoy en día no solamente se manejan con un administrador, porque los administradores tienen sus asistentes, sus colaboradores, y dependiendo del tamaño, tienen coordinadores, supervisores, toda una cantidad de personas a su lado, una organización.
Pero si no nos preparamos para determinar cómo vamos a hacer el control interno, que yo soy el jefe de recursos físicos, pero me estoy metiendo en el tema de recursos humanos, ¿sí? Porque soy jefe. Pues, eso se da en muchos niveles. Llámese estratos altos, estratos industriales, estratos turísticos, estratos recreacionales, estratos comunes y corrientes como tal o gente humilde. Esos problemas se están dando. Pero todo esto lleva de fondo un manejo legal, que es mi obligación como profesional, como conciliar en derecho y como Dios mediante próximamente, si Dios me lo permite, y tengo el aval del Ministerio de Justicia del Derecho, conciliador en equidad. ¿Para qué? Para llevarnos a que tenemos una normatividad que cumplir. Les coloco un ejemplo adicional. Los que somos abogados como tal. Los abogados estamos regulados como tal por la ley, que la repetimos que ya se me olvidó. Y estas son las cosas que la gente, nosotros abogados así desconocemos. La ley 1123, sigan tomando nota. Con mucho gusto después les comparto este compilado de normas que tienen que tener conocimiento básico para pues, una buena administración, sin llegar a ser abogados. La ley 1123 de 2007 es el estatuto del abogado y nos identifica como falta disciplinaria en el artículo 17. Dice, constituye falta disciplinaria y da lugar a imposición de sanción y comisión de cualquiera de las siguientes conductas previstas en este código. Y una de las más comunes que cometemos los abogados es el artículo este, me toca saltar así cuando me lo dice. Y es que los abogados tenemos la obligación de asesorar, pero tenemos la obligación también de evitar conflictos, como les está diciendo la misma norma rectora. Y por eso cuando tengo conflictos, los conflictos que hay colegas míos, les invoco esta norma. Es el artículo 28, deberes profesionales del abogado, número 13. Prevenir litigios innecesarios, inocuos o fraudulentos y facilitar los mecanismos de solución alternativa de conflictos. Esa parte me fascina a mí. Y facilitar los mecanismos alternativos de conflictos. Cuando ustedes tienen un proceso de recuperación de cartera, uno normalmente es el acompañamiento al administrador o a quien se le se hace una invitación a jornadas de regulación de cartera, o cada quien le coloca el nombre que corresponde en su contorno o en su entorno. Muchas veces colegas míos llegan agresivos. ¿Por qué? Porque el contrato dice que solamente puede cobrar si presenta la demanda, porque muchos consejos y muchos administradores establecen ese tema así. Entonces, obstaculizan la conciliación. Entonces, yo le digo a la gente, integre ese servicio judicial a esto, a una conciliación, a una sala de convivencia. Casos de cartera, pues para tomar un ejemplo sobre ese tema, en los que durante tanto tiempo he podido ver personas que se ponen de acuerdo y dicen, no, como nombrar a ese administrador, ese señor ver administrador y nosotros no lo queremos, no vamos a pagar administración. Somos una comunidad de 60 personas, 30 nos pusimos de acuerdo en no pagar. Y no vamos a pagar administración mientras que esté el señor ahí. ¿Quién sale perjudicado? El administrador que nombraron, la misma comunidad, o el señor de los señores guardas de seguridad, las señoras de servicios generales, que son las que se les paga normalmente con el recaudo de cartera. Entonces, estas situaciones se están dando. No hay una regla como tal, no hay una varita mágica que yo les pueda decir a ustedes, no, ustedes toda la convivencia,
todo el manejo de conflictos y todo el control interno lo puede manejar de esta forma. Así como un panelista anterior, y perdonen el nombre, habló acerca de los programas de prevención como tal y de salud en el trabajo, tienen que ser acorde a la copropiedad o a la empresa. Los manejos de conflictos tienen que ser igual. Un buen administrador tiene que conocer a su comunidad. Un buen presidente o miembro del consejo tiene que conocer a su comunidad. Un comité de convivencia tiene que conocer a su comunidad. Y conocerlos es saber quién es cada persona. Es que el señor Francisco es buena gente, pero sí que le gusta los fines de semana colocar bulla. Y el vecino, que es el doctor Estanislao, ese señor si no permite, después de las 8 de la noche, que hagan ruido, y como el señor Vera hace ruido, entonces viene y regaña a los vigilantes. Pues, esas situaciones son manejo. Pero ese mal manejo escalan muchas cosas. Y más de 25 años que llevo ejerciendo esta profesión con el tema de propiedad horizontal desde antes de la ley C-75, he visto muchos casos y uno ve cómo se escala el conflicto por cosas realmente sencillas que pudieron haberse manejado en de forma. Casos en los cuales, porque el señor llegó cansado de trabajar y el vecino está feliz celebrando el grado de su hijo y está haciendo su rumba y el señor que llegó cansado de trabajar no puede descansar o tiene un hijo enfermo y necesita silencio, se golpean y terminan en golpes y en fatalidades. Volvemos a la noticia del día de hoy, que pasó en la Universidad de los Andes. En estratos humildes pasa lo mismo. En los estratos altos pasa lo mismo. Lo que pasa es que la visibilidad de esos conflictos depende de qué, del grado del morbo que le vamos a dar. El control interno en la convivencia también se da cuando, porque en días pasados tuve que ir a un conjunto, me causó curiosidad el tema de los ascensores, el uso que la gente le da al ascensor, brincando, saltando, golpeando el ascensor. Dice, acá se va a pasar, ¿no? Que para eso se paga un mantenimiento y el administrador relajado, tranquilo. Dios no lo quiera, puede estar buen mantenimiento. Un daño de esos que puede pasar, que puede generar. No, que el vigilante y la empresa de vigilancia tienen que responder. Listo, todo es manejo. Mirar a la misma gente que mira y nadie decía nada. Y era tan sencillo que decir, oye, por favor, no dañes. Es que me da miedo porque el vecino me puede quedar mirando mal. Y el día que pasa un accidente, ¿qué vamos a hacer? Tenemos miedo. Miedo a hablar, miedo a decir las cosas. Pero yo los invito, es una reflexión personal que tomé hace mucho tiempo, a quien hay que quedarse callado, pero hay que saber decir las cosas. ¿Y a quién debe decir las cosas? Hay que ser prudente. Mi papá, que en paz descanse, decía, la prudencia es la verdadera virtud. Comentar. Y el saber decir las cosas. Utilizar los conductos adecuados. Ustedes, como administradores de la novela, como profesionales, porque profesional no es el que va a una universidad, es el que sabe hacer algo bien y lo hace con gusto. Ustedes como administradores, como residentes, como consejeros, como miembros reconocidos por la comunidad, tienen que dar ese ejemplo y tienen que tomar la palabra muchas veces. Esto conlleva ese control interno, donde empieza y donde termina. Entonces, me permito ver, esa definición me gustó mucho porque es muy amplia. Se entiende como control interno el conjunto de procedimientos que es necesario realizar para que la empresa, acá la copropiedad, pueda mitigar los riesgos a niveles admisibles. Entonces, miren, si hacen análisis de esa definición, están comenzando a ver. Yo no he visto, es muy raro el conjunto donde se hacen labores de convivencia. Hacemos reuniones o bazares para reunir fondos. Hacemos reuniones, digamos, en estos días para la celebración del Día de los Niños, en Navidad para el tema de la Navidad. Pero es muy rara
la comunidad donde se hacen labores para integrar. ¿Cuándo se integra la comunidad? En las asambleas de copropietarios. Y allá llega la gente con solo problemas. Muy rara vez, y ha pasado, pero visto como tal, llegan a felicitar al consejero y al administrador. Se puede. Pero muchas personas que no son proactivas dentro de la comunidad llegan a la asamblea a presentar quejas porque nadie los oye. Es que yo trabajo todos los días y cuando llego el administrador nunca está y no puedo hablar y nadie me atiende y nadie me atiende y nadie me escucha escasamente con el portero, pero nunca me vuelven una llamada. Entonces, Stanislao, hasta el momento alguna pregunta, me gustaría porque es que puedo comenzar un tema de una actividad que quiero hacer. Bueno, en este momento no encontramos preguntas, doctor Francisco, y hemos ido compartiendo eh, los enlaces de la normativa mencionada de la sentencia de la Corte. Prosiga, por favor. Listo. ¿Por qué estoy haciendo seguimiento a preguntas? Porque cuando hay preguntas es porque hay entendimiento, me decía un profesor en mi escuela como y en la universidad. Bueno, pues, si me hay preguntas, me preocupa, pero me agradezco el interés. Realmente cumplí el mensaje. Que estoy preparando algo adicional. Acá, estos temas son de vivencia, son de práctica, son de experiencias como tal. Y si las desconocemos, vamos a llegar. El mundo jurídico hoy en día me obliga a agotar requisitos de procedibilidad, requisitos previos de convivencia para poder acudir a la justicia. Yo no puedo presentar ciertas demandas porque sencillamente no cumplí con esos requisitos. Días pasados tuvimos un caso en la oficina en el cual un revisor fiscal, me reservo el nombre, me causó mucha curiosidad el caso porque es extraño, como no le presentó el informe al administrador como tal, se armó, se armó un inconveniente, al punto que escaló el problema al Consejo de Administración. Y el Consejo de Administración se volvió parte del problema. Y el Consejo de Administrador convocó a una asamblea extraordinaria para tumbarlo, para removerlo. Y cuando uno hace el análisis del caso, estoy preparando, que tengo otro invitado acá, quiero que lo escuchen. Listo. Entonces, este problema era, por un tema era un tema de convivencia inicialmente. Ya llevamos audiencia de conciliación mediante mediación policial, diligencia en el Ministerio del Trabajo por tema contractual, impugnación de acta, que es jurisdicción ordinaria como tal, y otros escenarios legales que este inconveniente está llevando. Miren un solo problema porque no hubo una aceptación del control interno bien. Ya acabamos de hablar del control interno, sino ya acá, hasta acá está hablando de la importancia del control interno. A partir de ese momento quiero comenzar a hablar del efecto del control interno, porque bien lo decía el doctor Zamacá antes de irse, no nos gusta muchas veces que nos hagan control interno. Como comunidad, no nos gusta como personas, como comunidad tampoco. Al comienzo les mencioné a ustedes que el administrador, el administrador es un
y los consejeros, los coordinadores que están en propiedad horizontal, son líderes comunales, líderes sociales. Y muchas veces vemos como estos líderes, la misma comunidad los deja abandonados, los deja, los deja sueltos por cumplir con su función, que no nos gusta. No sé si le voy a decir, Carlos, ya puedes habilitar tu micrófono y puedes hablar. ¿Me escuchas? Don Francisco, muy buenas tardes. ¿Ahí me escucha? Ya te escucho y te veo. Carlos, ¿cómo estás? Bien, don Francisco, muy buenas tardes. Buenas tardes para todos. Don Estanislao, buenas tardes. Carlos le pidió, porque uno aprende más con Carlos, con ejemplos, leyendo y contando muchas veces como tal. Carlos es un líder social innato. Me gustaría que, te presentes quién eres y comentes a los asistentes cuál es tu caso. La idea cuál es acá. Acá no vamos a solucionar casos particulares como tal, sino mi intención es que cada quien en su adentro piense qué manejo le daría, cómo lo daría. ¿Por qué? Porque es un caso que me llamó mucho la atención. Porque el doctor Estanislao ha venido informando de la capacitación, de prepararse, de estar rodeado, porque yo he seguido mucho, como tal, y el doctor Samaca también, nos lleva a este escenario, al efecto del control interno en las copropiedades como tal, cuando una persona cumple con su labor. Carlos, preséntate y cuenta tu caso. Bueno, sí, muy buenas tardes para todos los asistentes. Mi nombre es Carlos Antonio Garzón y yo soy administrador en propiedad horizontal ya desde hace 12 años. Soy miembro del Consejo Local de Propiedad Horizontal de la localidad de Bosa. Aparte de eso, pues también estoy terminando mi diplomado de conciliación en equidad con el doctor Samacá en la Cámara de Comercio. Administrador de empresas. Hace muy poco estaba trabajando como administrador, normal, lo que he venido desempeñando durante ya muchos años. Creo que de aquí pues varias personas me conocen. Y cuento mi caso porque este es un caso que le puede suceder a cualquier persona, a cualquier administrador dentro del desarrollo de sus funciones. Me sucedió en el conjunto que yo administraba hace poco. Era una persona muy conflictiva, traté de darle manejo, socialicé con esa persona, lo llamé directamente a hacer conciliación por bulla, por consumo de sustancias psicoactivas, por agresiones. Y desafortunadamente, pues afortunadamente como administración se hizo el debido proceso hasta que llegó el momento de la sanción pecuniaria. Pues a la persona no le gustó mucho. Después vino a querer, esa persona vino a querer aprovecharse de la situación. Dijo que le habían hurtado en el conjunto una moto de alto cilindraje, estaba cobrando como 17 millones de pesos al conjunto. Yo le dije, pues mire, nosotros contamos con una empresa de vigilancia que tiene una póliza pues, por hurto, ¿no? Una póliza directamente con el conjunto. Presente la reclamación, haga la demanda, hiciera el debido proceso, pero pues él no lo hizo porque pues sabía que primero esa moto no era de él la había tomado por un dinero a una persona. Y después vino el propio dueño y se la llevó, pero él, sabiendo esto, siguió cobrando, y que yo, ya después que yo como administrador le tenía que responder, sino que toda mi familia, que desaparecía todo el mundo. En ese momento, pues yo lo vi como unas palabras de amenaza por una persona que estaba como, pues un poquitico perdida con los desconocimiento de las normas. El tipo nunca colocó la denuncia, nunca presentó la reclamación ante la empresa de vigilancia, pero sí siguió intimidándome. Llegó a la oficina con 3 sujetos armados, me pusieron una pistola, una granada en la mesa, y que yo le tenía que pagar, sino que me pidiera las consecuencias. Pues llegó el momento en el que yo le dije, pues hermano, haga lo que quiera, porque yo a usted no lo voy a pagar, yo no me robé su moto, yo no tengo nada que ver con este cuento, usted me hizo el debido proceso, que fue lo que yo le dije que hiciera, pues entonces desafortunadamente no puedo hacer nada más. Entonces,
siguieron las amenazas por WhatsApp, por teléfono, puse en conocimiento de la fiscalía, me dieron medida de protección, pero resulta que cuando pues yo por este tipo de amenazas dejé de trabajar en ese conjunto en las noches, cambié mis horarios. Yo trabajaba el día lunes y lo cambié por el martes. El día martes yo llegué a trabajar al conjunto cuando de un momento a otro una persona, un propietario se me acercó y me dijo, don Carlitos, cuídese porque ayer había un tipo en la moto y duré 3 horas esperándolo aquí afuera, el tipo estaba armado, preguntaba, miraba para la oficina y lo único que decía era, lo llamaban y decía que, bueno, con groserías, palabras a veces que ese tal por cual no había llegado a la administración. Entonces, pues ahí supe que ya no eran simples amenazas en mi contra, sino que había una persona, un sicario que me estaba esperando, pues para hacerme daño, ¿no? Pienso que dentro de todo el proceso que he llevado como administrador, siempre he hecho un buen proceso, un buen trabajo, nunca he tenido demandas, nunca he tenido ningún tipo de conflicto. Pero pues esto me pasó, desafortunadamente pues tuve que salir de Bogotá, tuve que dejar todo botado porque pues eso ya no eran simples amenazas. Las autoridades, desafortunadamente, en Colombia como que no sirven para estos casos, porque no me prestaron el apoyo necesario. Entonces, digamos que ahorita estoy por acá, lejos de Bogotá, en el anonimato, y como dicen, con un brazo adelante y con un brazo atrás, por cumplir con una función, por prestar mis servicios, pues como un buen administrador, ¿no? Entonces, ese es un caso que de pronto y puede que sea o no común en las copropiedades, pero me pasó y pues es algo que estoy afrontando en este momento, que quería que supieran, porque pues es bueno que nos empapemos y mirar a qué se puede hacer o cómo podemos actuar ante esto, ante estas circunstancias que pues no es seguido que pasen, pero que de todas maneras sí pasan. Entonces, esa es mi intervención. Les agradezco mucho por haberme escuchado. Estoy aquí atento pues a las charlas, a todo el desarrollo de este programa. Carlos, muchas gracias. Sé que no es fácil expresarlo. Te felicito porque eh, desplazarse de su lugar por cumplir con su deber, que para unos puede ser bueno, para otros puede ser malo, pero nunca llegar a límites como ese. Vivimos en un Estado de Derecho donde las leyes están. Hay fallas en la rama, hay fallas en el sistema legal que tenemos, pero es el que tenemos. Y esas circunstancias como la que está viviendo Carlos en este momento no son sanas, no son buenas. Por eso esta invitación, aprovechando este escenario y la invitación del doctor Estanislao César, a que ese control interno se tiene que hacer, no se puede bajar, pero tenemos que prepararnos para ejercerlo, para hacerlo bien, porque no todo el mundo lo va a recibir en una forma buena. Por eso insistí al comienzo en la presentación del doctor William Zamacá de la Cámara de Comercio como tal Centro Consejo de Arbitraje, para tener las herramientas de poder comenzar a enfrentar esas situaciones. Hay muchos profesionales buenos, hay muchos profesionales buenos, hay profesionales que están ahí para orientar a la gente. Yo le estaba diciendo a Carlos esta mañana que tenemos una charla pendiente. Yo manejo enlaces, enlaces con fiscalía, enlaces con IGIN, enlaces como tal por el ejercicio que manejo como tal, realmente no es de protección. Pero hay profesionales, inclusive si ustedes no se dan cuenta de un personaje importante en su historia, ¿quién es? Esa persona que le advierte, que lo cuida. Y yo hago una reflexión acá, ¿y dónde está la comunidad? Carlos, si puedes abrir un momento tu cámara, porque esa pregunta si quiero hacerla. ¿Dónde está la comunidad? ¿Dónde está el consejo de administración ante esa problemática? Porque estamos llamando, la fiscalía no me protegió, la policía no me protegió, pero la misma comunidad la que tiene que inicialmente comenzar a protegerse a sus propios miembros.
El ejemplo más sencillo de una comunidad es papá, mamá, hijos. Si como papá y mamá digo que van a maltratar a mi hijo, yo trato de protegerlo. ¿Y acá dónde está? ¿Dónde está ese control interno que tiene que hacer la misma comunidad para proteger a sus líderes, a sus administradores, a sus profesionales? Entonces, ¿qué pasó ahí, Carlos? Bueno, pues por parte del Consejo de Administración entendieron el caso porque ellos tuvieron la vivencia, ellos también se sentían muy amedrentados por este sujeto, el tipo era de tez negra, era caleño, el tipo andaba armado a toda hora, entonces era el coco del conjunto y era, el tipo es una persona mala, mala, es vendedor de sustancias, psicoactivas, el tema es bien pesado, ¿no? Entonces digamos que el Consejo de Administración me dijo, no, pues haga lo que tenga que hacer porque primero está su vida, ¿no? La comunidad, pues, lo reciben bien y no, porque la persona que me avisó, pues yo digo, no, gracias a Dios que me mandó ese angelito, porque si no, créanme que yo estaría confiado y ya me estaría contando el cuento, porque una persona fue la que me advirtió, me dijo, está pasando esto y esto. Y miré las cámaras y efectivamente sí, esa persona estuvo ahí, estuvo mucho tiempo esperándome, pero pues no, no pudo significar que lo que tenía planeado, ¿no? Pero es el momento en el que, por ejemplo, yo dejé a una persona como delegada, mientras pienso yo, o pensaba yo, mientras llega la asamblea, mientras pasa todo este tema, pero la comunidad en vez digamos que de recibir un apoyo, comenzaron fue como a presionar que dónde está el administrador, que ya pasó, que esto no va a pasar nada, que si no va a estar aquí, que por qué no se va y deja el puesto a otra persona. Son cosas como esas, ¿no? Digamos que muchas veces uno trabaja en pro de una comunidad y no se siente como bien valorado, bien recompensado, ¿no? Eso nos pasa a nosotros muchas veces. Pero pues ahí estamos en la lucha y para eso estudiamos esto, ¿no? Sí, entonces, mira que una vez que yo hago tu caso, hubo un control interno que era proteger los bienes de la copropiedad, un patrimonio, inclusive de los mismos residentes. O sea, se hizo la función como tal, pero hubo más recibimiento. Y hay muchos casos, no solamente en propiedad horizontal, a nivel general como tal, que reflejan esa situación. Lo que pasa es que el tuyo escaló una línea que nadie quiere que escale como tal, que es la línea paralegal o extralegal que identifico yo y así la hemos manejado en nuestro algo propio de la oficina. Entonces, es donde ese control interno, ese manejo de conflicto y esa convivencia se rompió y llevó a este ejemplo que Carlos vive, como tal, que me tomé el atrevimiento de compartirlo con ustedes, de hacerlo partible, para invitar a la reflexión. Hay que hacer las cosas y la labor bien, pero hay que hacerlo con preparación, con protección, con el debido cuidado. Un administrador es el representante de una comunidad, es un líder nato, un líder social. Y muchas veces hay administradores que son muy fuertes, otros muy pasivos, pero esos problemas les puede pasar a cualquier persona. ¿Por qué? Porque un miembro de esa comunidad transgredió, se sobrepasó y la misma comunidad ha sido pasiva como tal, porque no hay un llamamiento como tal. ¿Qué va a pasar? Ustedes que vienen con propiedad, llega la policía. Si el administrador no autoriza el ingreso a la policía o alguien a zonas comunes, no pueden ingresar, zona prohibida, que un allanamiento, salvo que haya excepciones como llamados de auxilio de alguna cosa, o que un copropietario les autorice el ingreso a cierto punto específico. Y esto lo conocen muchas veces las personas que le hacen daño a la misma comunidad. Entonces, invito a que ustedes sean generadores de convivencia, a que se preparen para darle manejo a conflictos y a que inicien un proceso acompañado de profesionales para el control interno en cuanto a temas de convivencia. Hay muchas entidades que prestan esta colaboración. Cámara de Comercio, Centro de Conciliación y Equidad, Secretaría de Gobierno,
de la alcaldía, Ministerio de Justicia y del Derecho, son unos pocos de los cuales tienen personas y personal y dependencias adecuadas para dar esta orientación. La misma Policía Nacional tiene dependencias. Es bueno comenzar a buscar capacitaciones para, así como hacemos en los salones comunales, jornadas para hacer aeróbicos, buscar escenarios en los cuales personas que manejen el tema de convivencia lleguen a dar charlas, lleguen a preparar ese tema de sana convivencia como tal. Es un ejercicio que se debería hacer, no se hace. Esperamos a que tengamos inconvenientes, a que tengamos problemas. Y como el caso de Carlos, hay muchos casos innumerables. Y cada uno de los que está asistiendo acá eh, tiene, tiene sus propias historias. Y pues obviamente, pues por el tiempo que tenemos limitado, no lo podemos hacer. Doctor Estanislao, me gustaría su opinión en este momento, hasta el momento de lo que hemos venido entrando en discusión, en charla, porque acá nos hablamos de discusión. Bueno, doctor Francisco, un saludo también a Carlos. Es un tema muy importante porque desafortunadamente la propiedad horizontal no está preparada respecto de su tejido humano para vivir en propiedad horizontal. Una culpa del modelo social, la parte sociocultural, la antropología cultural. Tengo seguridad que sí. El imperio de la propiedad privada vista como mi palacio y que yo hago a mi voluntad ha afectado muchísimo a ese respeto, a esa solidaridad, a ese apoyo, a esa colaboración que debe imperar entre nosotros y que debe realmente ser uno de los principios orientadores, y bien usted manifestaba lo de los principios orientadores de la ley 675, desarrollémoslos. Pero cuando tenemos la suerte de nombrar un comité de convivencia y que permanece durante todo el periodo activo, por más fuerte y férrea que sea la voluntad de sus integrantes, el conocimiento de cómo mediar, de los colores del conflicto o de cómo evitarlo, de cómo mitigarlo, es cero. El recién llegado del barrio y de la forma como se habita, cómo se convive y cómo se vive en un barrio, que es completamente diferente a la de la propiedad horizontal, afecta negativamente y en proporciones exponenciales el buen trato. Un término que se ha acuñado en los últimos años de paz total no es más que un error de un esfero escrito sobre el papel. ¿Por qué lo digo así? No podemos nosotros hablar de paz y mucho menos de paz total cuando ya el 60, para algunos, para otros el 65 o el 70% del total de la población vive en las propiedades horizontales y nos encontramos con casos como el de Carlos. Tenemos actores desafortunadamente desmovilizados de los diferentes actores, BACRIN, Grupos al margen de la ley, delincuencia organizada. Este tema del tren de Aragua, unos dicen que son 3.000, otros dicen que son 5.000, otros dicen que son muchos más. Y vemos conductas ajenas a la sana convivencia, pero también conductas que en alguna época, y yo mantengo tal vez el término conductas antisociales, y que atentan contra la vida y las relaciones, pues hombre, mi doctor Francisco, ¿cómo la va a abordar un comité de convivencia? Efectivamente, tenemos ayer, que yo fui invitado y los repito acá la invitación, se la hice usted formalmente, hay que prepararnos, hay que hacer charlas de esto. El tema, tenemos ley 2220, ley 2230, ley 2166, ley 2300, ley 675, ley de protección animal, ley de protección del adulto mayor, ley de protección de las mujeres, ley de violencia como tal, de género. Tenemos leyes, pero no las conocemos. Entonces, en el Palacio de Justicia, Palacio de Justicia creo que es acá en Bogotá, hay un sobrepiedra diciendo las armas que llevan a la libertad, las leyes.
que las conservarán. Palabras más, palabras menos. Si no conocemos como administradores de la nueva era, ¿en qué estamos amparados? Código Nacional de Convivencia. No quiere decir que todos seamos abogados. Les voy a colocar un ejemplo que a mí me pasó hace como 6 meses. Uno de mis carros lo llevé a un arreglo. Y en ese lugar hubo un inconveniente con un transeúnte. Pues alguien como que esquizofrénico se entró y comenzó a darle golpes a mi carro. Me llamaron urgente. Llego yo allá. Llámeme a la policía de una vez mientras que voy llegando. Llegué porque obviamente pues, cualquier arreglo de ese carro me iba a costar buen dinero o le iba a costar al lugar donde estaba el carro, que es una empresa bastante reconocida, iba a ser un problema. Cuando llego, está el policía, le pregunté, bueno, me rompieron una parte del carro. Yo, ¿y quién va a pagar esto? Cuando le hago la reclamación al policía, empieza a ir y dice, oye, entonces le hablé con él, en un momento que no me copió mucho, y me tocó decir, es que estoy exigiendo algo bajo el amparo de la ley, bajo su obligación. Dijo, pues, me contestó algo feo, porque estaba estresado también el policía, y a mí nunca me gusta decir soy abogado. Entonces, que si lo estoy diciendo es porque soy abogado y conozco lo que estoy diciendo. Este me contestó, yo también soy abogado y soy policía. Yo, bueno, maravilloso. Pero en este momento, como ciudadano, te estoy reclamando un derecho y un procedimiento. Soltamos la risa, soltamos la risa. Yo no, es que judicializar a una persona por ese daño, usted está con una empresa. Yo tengo, hoy es un día complicado para nosotros acá en el trabajo. Desgastarme personal, me dijo ya francamente, utilizar a una persona por ese daño cuando acá tengo alertas de hurto bancario, de cualquier cosa como tal, va a ser un desgaste. Perdóneme usted, me tocó tomar la decisión. Yo sé que arreglar ese daño no lo va a dar este pobre. Así me dio de frente. Y sí, y más, he doblado 2 veces el turno. En mi casa no he ido, sino en una semana fui hace 8 días. Me ha tocado que corrió todos estos días. Entonces, miren el grado de estrés como tal. Y bueno, pues vamos a almorzar y ya miramos que se hace el tiempo. Hoy en día somos buenos amigos, como tal. Y ya está en otro escenario. Pero son conflictos que hay que saber manejar. Yo, claro, bravo, me están dañando mis cosas, que mucho trabajo que me costó. Pero pues, puede ser también otro conflicto, como tal. Y lo que sí es verdad. Es el escenario, tenemos que prepararnos. Nos da pereza leer, y eso tiene que desaparecer, pero no nos da pereza chatear. Es lo más curioso. Uno a un estudiante le dice, hay que leer eso, ay, qué pereza, pero se la pasan todo el día chateando y leyendo. Y yo soy de los que, a esta generación, porque le agradezco a las redes sociales que volvieron y motivaron a esta nueva generación a escribir, con mala ortografía, pero escriben. El lenguaje escrito se recuperó, el volver a hablar se recuperó. Obviamente nos hemos a los otros extremos. Pero sí, lo repito, la ley 675 no es una isla. El administrador tiene que prepararse en todos sentidos. Y un módulo muy importante es como el doctor Félix Romero, que hace rato que no lo veía, tengo que llamarlo más tarde, como tal, porque con él también hemos vivido casos muy particulares de convivencia, como tal, por efecto del control interno que ejerce, porque sé que es una persona bastante rígida en el control interno, como tal, no a todo el mundo le gusta. Pues tenemos que prepararnos, tenemos que leer la ley 75, Código Nacional de Policía y de Convivencia, la ley de infancia y adolescencia. Es harto, pero entonces esas son las herramientas que nos dan, porque yo le digo a la gente cuando llega a nuestra oficina no sabe cuál es su problema. Tengo un problema con el inquilino, ¿y qué pasó? ¿No paga el arriendo? No, entonces ¿qué pasa? No, es que tiene unos perros y unos gatos y le dañaron las matas al vecino y me está generando problema a mí. Entonces toca el incumplimiento del contrato. ¿Las matas son suyas? No. ¿Son del vecino? No. Entonces ese es otro problema, no es contrato. Como muchas veces temas muy delicados de acoso laboral en las copropiedades, acoso laboral y acoso sexual.
tanto a los administradores hombres como a las administradoras mujeres. Es increíble. Hubo un caso, y en el Milagro Manuel Santo, hace unos años, donde a un administrador que le gustó mucho a una presidenta del consejo, y como el administrador no accedía a sus deseos carnales, le hizo la guerra. Le hizo una guerra, una locura. Se le metió con todo lado, una forma enfermiza como tal. ¿Qué falló el administrador? No saber sus derechos, el no saber defenderse. Yo siempre digo acá a la gente, la ley está para hacerla cumplir. ¿Y quién es el que tiene que hacerla cumplir? El mismo ciudadano. Les coloco una tarea, los que tengan la posibilidad, le hacen el artículo 32 de la Constitución Nacional. Si quieren, trato de leerlos de acá para que sea una sorpresa y todos nos echamos la culpa a otras personas, pero nunca somos nosotros. Voy a tratar de leer el artículo 32 de nuestra hermosa Constitución. Acá. Esto no sé si alcanzas. Cuando uno lee, encuentra maravillas. Y yo soy abogado y me falta leer mucho. Artículo 32 de la Constitución de Colombia, del año 99. El delincuente sorprendido en flagrancia podrá ser aprendido y llevado ante el juez por cualquier persona si los agentes de la autoridad lo persiguen y se refugiare en su propio domicilio, podrán penetrar en él. Y para el acto de la aprehensión, si se acogiere a domicilio ajeno, deberá proceder requerimiento al morador. Este artículo requiere un desarrollo muy fuerte legalmente hablando. Requiere ese, ese, ese desarrollo, requiere ese ejercicio como tal. Miren como un artículo que no es que el ladrón entró acá, usted hizo la captura, no porque es que no llegó la policía. Señor administrador, señor, ilustre sus guardas, léales el artículo 32 de la Constitución, dígale a la empresa de vigilancia, denme instrucciones y preparen a sus guardas para cumplir con el artículo 32 de la Constitución, que es la captura. Pero es que como para nosotros es más fácil la paloterapia, que en lugar de coger al delincuente legal y detenerlo en debida forma y colocarlo ante la autoridad competente. Por eso criticamos mucho la justicia, que dejan libres a los delincuentes. Pero si no hacemos las cosas legalmente bien, pues se van a caer del proceso. Quisiera que por el chat más de alguien que hubiera conocido el artículo 32 antes de esa charla nos diga, yo sabía, yo conocía el artículo, yo lo había leído. Entonces, todo está en el lado, la invitación es esa. Busquemos el modo de prepararnos. Y digo prepararnos, porque cuando yo empecé el diplomado de Conciliación en Equidad, pensé, y yo luego pensé y llegué sobrado pensando que sabía muchas cosas. Y de psicólogos que dieron clase, de sociólogos, de filósofos, aprendí muchas cosas. De los mismos compañeros míos, soy muy amigo hoy en día de un firmante de la paz. Me reservo el nombre a raíz de este diplomado. Soy compañero y amigo de un coronel del ejército, representante de víctimas como tal. Y eso lo agradezco a ese tema. Y cuando uno hace ese intercambio cultural y comienza a ver el escenario del otro, a mí un ejercicio que nos hizo, pues se llama Felipe López, filósofo, nos colocó y no lo puedo hacer acá, hagan en su imaginación, dibujen un 6 o un 9 y comiencen a girarlo. Colóquenselo en la frente y piensen ese número y usted lo coloca en su forma. Usted le puede preguntar a su vecino ese mismo número. Ellos van a ver un 6, van a ver un 9. ¿De qué depende? De la perspectiva. Y cuando no tengo la perspectiva de la otra persona o de las otras personas, comienzan los problemas.
porque la verdad absoluta la tengo yo. Yo tengo la verdad absoluta. Y yo ese mensaje, esas palabras, se las tomé al doctor William Zamaca como tal. Pero insisto, invito, y acá soy repetitivo y cansón, invito a prepararnos en los temas de convivencia, manejo de conflicto y control interno. Porque buen control interno está bien, pero cuando lo hacemos tenemos casos como el de Carlos. Y no es el único. ¿Y cómo vamos a afrontar ese tema? ¿Cómo vamos a afrontar el tema? El rango y el cargo se pierde, pero el problema queda. Pero si yo busco cómo prepararme y en esa preparación me estoy viendo a los escenarios legales y sé a dónde puedo pedir el apoyo, cómo puedo pedir el apoyo, me estoy protegiendo. Y la primera obligación de un ser humano es protegerse a sí mismo para poder proteger a los suyos. Una comunidad tiene que hacer lo mismo. Cuando los que tuvimos vocación militar y tuvimos preparación militar, nos enseñaban que una cadena es tan fuerte como el eslabón más débil. Y en copropiedades sí que es verdad eso. Los administradores, hay mucha pelea, mucha envidia entre administradores, pero se tienen que estar unidos, se tienen que estar apoyados. ¿Por qué? Porque se le está dando la oportunidad a través de esa división a que personas pícaras, porque las palabras son pícaras, lleguen a personas incautas y la cuenten para trabajo. Hay un dicho que tenemos abuelos que escoba no barre bien. Pero resulta que me apareció, yo digo, yo tengo una palabra y mis socios y mis clientes se ríen, yo siempre digo, apareció el Mesías, el abogado Mesías, el profesional Mesías. No lo conozco, pero él me prometió que él va a llegar acá y esta copropiedad me la coloca en regla en un mes. Llevamos 20 años con problemas de cartera, pero que en un mes lo soluciona. Y en asamblea, bravo. Y le preguntamos qué experiencia tiene, ¿no? Yo acabo de graduarme en tal entidad, pero, bueno, la experiencia. Por ahí, donde uno llega así, bueno, y su experiencia, y acá es donde pueden prepararse, uno, experiencia, dos. Ya acá con los doctores sanelados hemos visto que el tema, a pesar de que uno esté preparado, si no tiene la experiencia, o cuando ustedes se van a dejar de operar de un médico que nunca ha operado, y ojalá que sea una cirugía de corazón abierto. ¿Cuántos de ustedes van al peluquero? Los que está aprendiendo hasta ahora. Y yo, no, todos nacimos para aprender, nadie nos ha aprendido. Pero hay casos en los que se tiene que buscar la preparación, la experiencia y la capacidad. Cuando hay un proceso de selección, yo siempre digo, miren esos tres factores: preparación, experiencia y capacidad. Y que se acorde al caso de cada quien. Mi pantalón solamente me queda bien a mí, claro. ¿Se lo puede colocar otra persona? Claro que se lo puede colocar otra persona. Pero si ya está ajustado para mí, solo mío. Mi carro, los carros normalmente vienen para personalizarse hoy en día hasta en el equipo de sonido. Se puede montar a otra persona, lo puede mandar, claro, pero ya está condicionado a una persona. Entonces, no sé, doctor Stanislao, está hablando mucho. Si alguien tiene alguna pregunta para que la pueda hacer por el chat, como tal, o, o su Han retroalimentación. pasado con atenta escucha, Sí. muy atentos. No me ha contestado, lo invito a que organice una capacitación. Con mucho gusto lo acompañaré. Daré asistencia, si se requiere, a las personas que conozco para poder capacitar ese tema, porque es mi misión que nos preparemos en temas de convivencia, manejo de conflicto y control interno. Porque esto, ustedes pueden tener el mejor contador, el mejor asesor fiscal, el mejor ingeniero que le maneje todo, pero si hay problemas de convivencia, va a ser malo. Usted puede tener todo al Consejo de Administración bien, en regla, puede haber hecho gestión, pero si el presidente del Consejo no lo quiere por tema personal, no hay nada que hacer. Salvo que usted tenga la preparación y que usted pueda al señor presidente, pues mire, usted no me quiere a mí, porque no me quiere, pero yo acá vengo a cumplir con una función de trabajo. Y para mal o para bien, no me guste a mí y le disguste a usted,
estoy haciendo una buena gestión que lo beneficie a usted. Entonces, a veces el no hablar genera más conflictos y somos muy pasivos. A veces hay que ser prudente, no todos los casos. Por eso cada caso es muy particular. Por eso invito a las personas a que consigan personas que los orienten. Los administradores no pueden ser islas. Si uno no sabe, pregunta. Invito a ese tema. Un consejo no se le niega a nadie, como tal. Y sé que Estanislao, igual que yo, nos llaman y damos consejos de sobra, como tal. Pero pues el problema no es para el que da el consejo, sino para el que no lo recibe. Entonces, Estanislao, sí. Bueno, un tema, doctor Francisco, bien recibido. Vamos a avanzar entonces con una preparación para ampliar todo lo relacionado con mecanismos alternos de solución de conflicto, la integración con el control interno, y bien es cierto que se ve en las diferentes aristas, o por falta o por exceso, pero prefiero por exceso y enseñar a la persona, enseñarle al ser humano integral a que realmente se debe avanzar. ¿Y qué más que la propiedad horizontal de 25, 30 o 35 millones de colombianos estamos hablando, viviendo en propiedad horizontal, y es el excelente punto de partida para que realmente esas relaciones, como lo que se llama y hemos llamado la convivencia desde lo gerencial nosotros, doctor Francisco, sea una realidad, y pues entender que no llega toda la información a tiempo, está llegando información distorsionada, y otros todavía tienen el rechazo a no recibir información, y tenemos que ir cambiando eso y dándole otra óptica a este tema tan importante, y no escuchar casos como el de Carlos o el de otros administradores en el país que han sido violentados en su integridad física, en su integridad moral, en su solvencia frente al honor y la dignidad. Y pues también ver que esto es un asunto que debe subir, que debe crecer como realmente una política pública, no de un gobierno o de otro, sino del Estado colombiano en general. E invitar a todos los actores, así como existe una política de seguridad ciudadana, pues hombre, y a todos, que existe una política real de solución de conflictos que vincule a todos los actores de la propiedad horizontal, doctor Francisco. Sí, le agradezco eso. Estoy buscando acá. No sé qué pasó con este aparato, se me descontroló. Invito a que tomen nota de este artículo que me parece hermoso. Artículo 22 de la Constitución Nacional. La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. ¿Qué significa esto? Que este título que estamos manejando acá, de la convivencia, manejo de conflicto y control interno, está bajo un orden superior. Jerárquicamente, los abogados hablamos de la jerarquía de la ley. Y la Constitución es la norma de normas. Quienes puedan leer el preámbulo, me parece hermoso, de los preámbulos más hermosos que tiene las constituciones de todo del mundo. Y lo olvidamos. Inclusive, te confieso, yo me gané una tutela hace mucho tiempo con el solo preámbulo porque lo invoqué. Dice, el pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegados a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando, una parte que me gusta a mí, mucho, la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo, que garantice el orden político, económico, social, justo y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana. Decreta, sanciona y promulga la siguiente.
palabra, el solo preámbulo nos está hablando de la obligación de la convivencia. Y olvidamos los principios orientadores de la ley. Si la ley máxima que tenemos nos obliga a tener una convivencia, es el deber, porque el artículo 22 de nuestra Constitución así lo establece. Llevar a eso, o sea, no es que estemos haciendo un favor, no es que nos estén haciendo un favor. Y la paz empieza por casa. No es fácil. La convivencia familiar, personal, no es fácil. Y menos en comunidad. Y menos te respondiendo responsabilidades como administrador. Porque el administrador hoy en día tiene encima a la comunidad, a los del consejo, al contador, al revisor fiscal, al personal de seguridad, al personal de aseo, a los contratistas y proveedores, a la DIAN, a la Secretaría de Hacienda, a las Secretarías de Salud. Y tiene que sacar tiempo para todo y para todos. Y si no tiene manejo de convivencia, conforme el preámbulo de nuestra Constitución, conforme el artículo primero de la Constitución, el artículo 22, el artículo 32, para empezar, no vamos a progresar como tal. Los invito a leer, a prepararse. Las capacitaciones en conciliación y en equidad son muy buenas, pero cualquier curso de manejo de conflictos es bueno. En este momento hay muchas entidades, inclusive el SENA, está dando programas y capacitaciones de manejo de conflictos como tal, porque en todo lado hay personas víctimas de conflictos. Y las personas víctimas de conflicto no estoy hablando de temas de guerra, de temas políticos. Estoy hablando del niño que aguanta hambre porque papá y mamá están todo el día trabajando y no hay quien le prepare un plato de comida. Estoy hablando de las mascotas que permanecen encerradas en un apartamento sin cariño, sin afecto, y cuando salen pues enloquecen porque no tienen ese entorno social, no tienen esa preparación. Estoy hablando de esa pobreza oculta que hay en Colombia. Estoy hablando de ese vigilante que le toca irse en cicla como 2 horas, se pincha 3 veces, no le mira la coraza de la bicicleta y no tiene, porque si compra su coraza nueva de bicicleta, no tiene para el transporte a sus hijos o para hacer su mercado, porque un salario mínimo es lo que gana. Y ese salario mínimo tiene que pagar arriba, tiene que pagar. Pues, los que son administradores los invito a que revisen las bicicletas de sus vigilantes, de su personal. Hablen con sus consejos, denles ayudas. El tinto, se los mezquinamos muchas veces. Lo que pasa tiene en su casa que coman. Ustedes no saben la importancia que tiene un tinto en muchas negociaciones. Una vez, por un tinto, mi hermano es médico y tuvo una reunión con la OMS y con el Ministerio de Salud y con el ministro entonces, estoy hablando de hace un tiempo, no gobierno Duque como tal, ni gobierno como tal. Y el que era en ese momento ministro no tenía ni idea de inglés. Y los que vinieron médicos de la OMS, cero español. Y el ministro, pues, es una persona bastante soberbia, mi hermano es bilingüe, como tal, pero pues, por cautela, dijo, no, porque el ministro se va a sentir ofendido. Cuando el ambiente me contaba, él se puso tensionante, fuerte, porque no había comunicación. Mira que estoy hablando de la palabra importante para que tome nota, comunicación. No la había mencionado hasta el momento, que era que va para el cierre. Llegó una señora y los vio todos gringos, rubios, ojos verdes, y la señora, una señora mayor, apenas inocentemente, les dijo, ¿Do you like one coffee? Soltaron la risa. Esta señora habló, trató de comunicarse en su inglés rebuscado de colegio. En todo el mundo entendió un café. Se rompió el hielo. El ministro comenzó a tratar de hablar en inglés. Se tomó el café y comenzó a dar un trato. Entonces, comuniquémonos, porque los administradores normalmente no se comunican. Son muy cerrados, son muy callados. Solo dicen las cosas buenas y las cosas malas se las callan. Todo está en el lado, tienes el micrófono allá. Bueno, mi doctor Francisco, ese tema también es muy importante, el rompimiento
de barreras idiomáticas, y eso pasa mucho en propiedad horizontal. Sí, Yo soy y no me salgo de un vocabulario técnico, otros no se salen de un vocabulario bastante florido, y no hay un canal de comunicación que permita una comunicación asertiva y efectiva, más aún cuando se transmiten necesidades, y que un administrador también está en la búsqueda eventualmente, de darle solución a necesidades y a problemáticas. Entonces, es un llamado también a que nos coloquemos en los pantalones del otro, en que entendamos que no todos vamos o llevamos la misma sed, y así esa cultura organizacional, y se hablaba de un gobierno corporativo, bien mencionaba el doctor Samacá, y debemos entender que propiedad horizontal somos todos, no solamente esos ladrillos, ese cemento, esa varilla, sino realmente volvamos un poco a la parte del ser humano y a entendernos, a escucharnos, a respetarnos, y que es importante, ¿no? Es importante, y yo prefiero evitar conflicto que mediarlo. Yo prefiero prevenir y evitar el conflicto que de pronto el papel de negociador. Pero cuando toca y se es necesario para que una pequeña crisis no se convierta en un gran problema y en una gran crisis, y sean más los afectados, pues sin lugar a dudas, a través de esos buenos oficios se debe hacer. Y ese es el llamado a todos, y yo no voy a dejar en bolsillo roto o en el tintero. Además, se han presentado propuestas por parte de todos los ponentes para que continuemos, y se han vinculado a esa parte posterior o después del Congreso, a seguir alimentando en todos los temas que se han presentado y los que faltan por presentar, y Dios mediante que ese sea nuestro granito de arena, y que nos permita el actor de propiedad horizontal aportarlo, y que sea valorado como que realmente está aportando a la construcción colectiva y a los intereses generales, y no a intereses tal vez de carácter particular, como se ha desdibujado en algunos momentos la pedagogía misma y la educación en la propiedad horizontal. Doctor Francisco, gracias por todo este espacio. no, doctor Estanislao, a usted gracias por la invitación. Eh, Le envío mis datos de contacto corporativo para si gusta compartirlos. Con mucho gusto. El tema, como le dije, mi intención era acá generar el hambre del conocimiento. No hay una respuesta que se pueda dar inmediatamente, como en otras especialidades, en otros temas de propiedad horizontal, de control interno, que no hay un parámetro establecido. El único parámetro establecido que yo puedo decir es que hay que prepararse, hay que buscar capacidad, fortalecer las capacidades, buscar esos dones que cada persona tiene, porque mírense en ustedes mismos no, y preséntense hoy en día, no solo como el administrador, sino como ese líder que tiene que ser, ese líder comunal, ese líder social, un líder bueno, un líder que lleve por el camino argumental. Y eso desde ese punto de vista, abran mecanismos de comunicación, de manejo de conflictos. El tema de comunicación es un punto importante, es que hay, dado el uso de las tecnologías, el tema presencial para muchos es muy importante, el tema virtual para otros lo es, pero tenemos que entender que hay muchas personas que no manejan la tecnología todavía. Y esas personas se están dividiendo de la comunidad, se están apartando. Llegamos al tema de todo se envió por correo electrónico, todo se envió por el WhatsApp grupo, y esas personas las estamos desconociendo. Y ahí estamos generando un conflicto de comunicación. Entonces, muchas gracias. No sé si alguien tiene una pregunta ya para cerrar. Agradezco a ustedes Estanislao, a los asistentes de este momento de poder tener esta charla. Los invito a que busquen esas fuentes de conocimiento, de manejo de conflictos, de convivencia, en el enfoque del control interno, también ese es el caso, pero hay muchas fuentes. La Cámara de Comercio, el doctor Samacá les compartió sus datos, miren la modestia de él, directamente es el jefe, como tal, del programa, le hace caso al el jefe de él, es el director de la Cámara de Comercio, como tal, pero es una persona muy humana, como tal.
el jefe del Centro de Conciliación de Arbitraje como tal. El Ministerio de Justicia y Derecho también tiene dependencias muy buenas, el Ministerio del Interior, Secretaría de Seguridad de Bogotá, también tiene buenas unidades de apoyo, buenos programas de manejo de convivencia. La misma policía también tiene sus manejos. Pueden acercarse a través del CAI de comando como tal, ellos dan charlas. Lo que pasa es que con el tema de la policía muchas veces hay no receptividad entre la nueva comunidad, lamentablemente, porque pues obviamente yo recuerdo el gobierno de Mocus, donde la policía comunitaria era su fuerza como tal, y la policía era la misma. Ansío que vuelva a ser ese momento en el que tenemos que volver al policía amigo de la comunidad, para que no le dé pereza cada vez que lo llamamos tener que ir allá. Entonces, esa es otra invitación para que hay que tener las buenas relaciones como tal con la policía y todas esas entidades. En lo que yo les pueda colaborar, orientar, con mucho gusto, cuenten con un servidor para eso. Y no sé, creo que no hay preguntas, entonces, a ver. Bueno, perfecto. Doctor Francisco era muy, pero muy agradecido. Nuevamente, gracias porque este Congreso, el Administrador de la Nueva Era, se ha nutrido de profesionales, de expertos de primer orden y otra vez mantenemos la tendencia o la media respecto de los años de experiencia de nuestros ponentes. Ayer estuvimos por el orden de algo más de 80 años y hoy se ha repetido, y eso que tuvimos la ausencia de la doctora Lina Margarita Reyes por problemas de salud. Así que pueden darse cuenta que no solamente redunda en términos de experiencia un alto número, un alto guarismo, sino que realmente de gran calidad el Congreso de la Nueva Era en su segunda versión. No voten, no ignoren el ofrecimiento de la Cámara de Comercio de Bogotá, en especial cuando la oferta institucional dirigida a la propiedad horizontal en el país es tan escasa. Gracias al doctor William Zamacá, al doctor Francisco Vera, y en la medida de lo posible nos veremos participando también de estas instancias de formación, de educación tan necesarias en la propiedad horizontal. A todos ustedes, administradores, gerentes, consejos de la nueva era, un excelente resto de tarde y nos vamos a ver el día de mañana también. Tercera jornada con grandes exponentes de la propiedad horizontal, con muchísimos años de experiencia, y tendremos entonces el panel integrado por los miembros de la hora contable. Estaremos con Marcela González y una ponencia también de mi parte, entre otros, a las 9 de la mañana, y ya pues con la esperanza de que las redes no nos jueguen una mala pasada, pero adelante. Recuerden que de la capacitación de hoy, el administrador del mañana. Doctor Francisco Vera, nuevamente, una excelente tarde a todos. Nos despedimos.